Contra muchos pronósticos, Nicolás Maduro llegó este 2025 al poder, o continuaba, pero el 3 de enero, una operación militar relámpago llamada Absolute Resolve cambió el panorama. Fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos estratégicos en Venezuela, neutralizaron defensas y capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa en su lugar de residencia, trasladándolos luego hasta Nueva York. La acción dejó cerca de 80 muertos, entre ellos 32 cubanos del anillo de seguridad, y simbolizó el fin de una era con la destrucción del mausoleo de Hugo Chávez. La operación llevaba años de planificación con infiltrados y réplicas de la vivienda de Maduro, quien habría rechazado varias ofertas de exilio. Ahora enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico, conspiración para traficar droga y crimen organizado, con posibles condenas de hasta cadena perpetua. Pero para hablar de este tema que es viral en todo el mundo, sobre todo en nuestro mundo hispano, vamos a conectar ahora mismo con la periodista venezolana dominicana, Catherine Hernández, para que nos ponga al tanto actualmente de cuál es su mirada de esta situación. Hola Catherine, ¿cómo estás? Catherine, ¿me escuchas? A ver, 1, 2, 1, 2. La tenemos a Catherine. Sí, aló. Ahora sí. Buenas. Querida, Hola, bienvenida hola. a MAP Radio. Qué gusto tenerte, aunque sea por vía telefónica. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la llamada, querida Ingrid. Saludos a todo el equipo. Encantadísima, como siempre, de conversar con ustedes y sobre todo en esta coyuntura tan importante para Venezuela y para la región. Yo quiero saber ante todo qué sentiste tú como la periodista que era pues de grandes ligas, viviendo aquí, esperando quizás este momento, cuando te levantas con la noticia de la captura de Nicolás Maduro. ¿Cuál fue tu primera sensación? Tú sabes que, Ingrid, yo estaba en la ciudad de Madrid, estaba en España, así que para lo que mucha gente significó amanecer de golpe, como le decimos en Venezuela, recordando un evento muy, muy difícil para nuestro país. En este caso, para mí eran las 7 de la mañana y nos despertaron llamadas desde Caracas para avisarnos de lo que estaba ocurriendo. Nos llamaron a mí y a mi esposo para decirnos: hay explosiones en Caracas, parece que están bombardeando. Inmediatamente empezó el trabajo, incluso llamé al equipo de SDN acá en la República Dominicana para despertarlos a lo que aquí eran las 2 de la mañana y decirles: despiértense que están bombardeando Caracas. Wow. Así que eso significó para mí definitivamente una noticia que teníamos durante mucho tiempo con una expectativa de qué era lo que iba a ocurrir tras esta movilización importante de tropas en el Caribe, justamente a las afueras de las costas de Venezuela, y que no sabíamos exactamente en qué iba a devenir. Sabíamos que algo iba a pasar, pero no sabíamos en qué podría consistir algún tipo de operación del gobierno del señor Donald Trump. ¿Tú esperabas realmente que se diera este tipo de operación? Porque había muchos que pensaban que no iba a llegar a ese punto, que era más bien una presión. Honestamente, yo me inscribí entre los que considerábamos que esto iba a consistir en una presión, y fue realmente una presión. Tal y como tú señalabas en la parte informativa, al presidente, que para mí no ha sido presidente incluso después del 28 de julio, porque desconoció la elección y desconoció los resultados, por lo tanto para mí era un hombre que usurpaba el poder. El señor Maduro pues desconoció y al parecer se negó a todas las ofertas que le estaban llegando. Yo estuve ciertamente esperanzada en el momento en que incluso informaciones de altas fuentes de la Casa Blanca indicaban y del Departamento de Estado indicaban que se le estaban ofreciendo alternativas bastante posibles a un Nicolás Maduro que podía ver quizás sus días, sus próximos años en lugares como Turquía, quizás en La Habana no tanto, porque una cosa es quererlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Pero quizás en Turquía, quizás hasta en Rusia, se le habían brindado esas posibilidades que al parecer fue infructuoso, y bueno, hemos visto el desenlace de lo que para mí es el principio de un proceso que todavía está por verse. Yo no te puedo decir, Ingrid, que yo celebré con bombos y platillos, ni que lloré. No, dije, esto hay que tomarlo con cautela. Hay que ver qué ocurre. Acuérdate que además en primer momento no se sabía si se habían llevado o no a Nicolás Maduro. Lo que sabíamos era que estaban bombardeando objetivos, sobre todo militares y estratégicos, en Caracas y también en otras zonas del país, pero no sabíamos exactamente hasta que el presidente Donald Trump lo publicó en sus redes sociales que definitivamente lo habían detenido y lo habían sacado del país. Catherine, Paloma Rodríguez de este lado, justo... Hola, Paloma, querida. ¿Qué tal? Justo hablando sobre el sentimiento de los venezolanos, hemos visto a través de las redes sociales como luego de la captura hubo una gran
ola de venezolanos celebrando este momento y diciendo que esto ha sido lo que han esperado por años. Sin embargo, otros dicen no estar muy conformes con lo que ellos sienten viene siendo una invasión a un terreno que es independiente. ¿Cuál es la mirada que sostiene en estas dos partes y qué puede ver Katherine Hernández ya como periodista y profesional que tiene una vista más amplia de cuál es realmente el panorama para lo que le depara a Venezuela? Lo que yo te puedo decir es lo que se tradujo en las actas del pasado 28 de julio del año 2024. Más del 70% del país echó a Nicolás Maduro de Miraflores y verlo definitivamente vestido con una braga naranja significa una alegría para muchos que sienten en esa imagen y en esa acción una limitada sensación de justicia, porque aún el régimen del chavismo sigue gobernando de manera ilegítima Venezuela. Uno puede comprender que los venezolanos necesiten celebrar algo después de 27 años de tragedia y que se hayan llevado a un hombre de la categoría de Nicolás Maduro, que ha estado al frente de la represión y de la tortura durante tantos años, definitivamente es algo que uno debería celebrar. Ahora, yo me inscribo entre los que no estamos celebrando con bombos y platillos, no porque considere que esto se trata de una invasión militar convencional imperialista con estos términos, no. Yo lo que creo es que no se puede celebrar de antemano, porque ya también los venezolanos sabemos lo que significa celebrar cuando el juego no está cantado en su out número 27. Katherine, querida, te tengo otra pregunta por aquí. Stephanie Piña, Hola, Stephanie. del panel de MAP Radio. Mira, Donald Trump afirmó que Estados Unidos lo va a dirigir temporalmente para garantizar una transición segura, apoyándose de Delcy Rodríguez como esta figura clave. Entonces, sí, obviamente sabemos que él también ha dicho que María Corina no cuenta con suficiente respaldo interno. Yo quisiera saber qué opinión te merece de que entonces Delcy ahora se va a encargar o fue designada por los próximos 3 meses, que en marzo, el 17 de marzo también ya se habló de que entonces vuelven con el juez, con el tema de Maduro. ¿Qué tú entiendes que debe de pasar o qué va a pasar exactamente? Porque Donald Trump hasta el momento es el que está dirigiendo toda esta parte, como Estados Unidos. Claro, hay que recordar algo. El presidente Donald Trump tiene un estilo narrativo que busca convencer a sus seguidores más cercanos y es en ese ánimo, en esa narrativa, en extremo pragmática, en extremo que algunos consideran es en extremo sincera. Yo creo que también se hierra al pensar de que es la administración estadounidense la que ahora mismo está en Miraflores. Lo que yo sí creo es que ocurrió una fractura en el gobierno de Venezuela, que definitivamente ocurrió una traición que vino en la captura de un Nicolás Maduro, porque de otra manera eso no habría podido ocurrir. Donald Trump ha dejado claro que Delcy Rodríguez estaría cooperando con la administración de su país e incluso lo ha dicho el propio Marco Rubio, que te puedo asegurar no tiene ningún tipo de simpatía por Delcy Rodríguez ni por nadie del equipo del chavismo en Venezuela. Ahora, hay que señalar, el péndulo de la historia no gira o no avanza de manera vertical y los análisis nosotros no deberíamos hacerlos desde lo que nuestro corazón desea, desde lo que nuestro estómago necesariamente requiere. Los análisis hay que hacerlos también en función del pragmatismo y no es la primera vez que en procesos de transición no se llega del lado A al lado Z de un solo campanazo, sino que hay que atravesar por una serie de letras, por una serie de momentos de este abecedario histórico que definitivamente devengan en un final por el que todos los venezolanos seguimos luchando y vamos a seguir exigiendo un futuro de libertad, de democracia y un futuro en el que seamos precisamente los venezolanos los que decidamos. Como he dicho en distintas oportunidades y lo decía en mi programa, cuando uno levanta el teléfono hoy en Caracas, cuando uno llama por teléfono a Miraflores hoy en Caracas, la que atiende es Delcy Rodríguez, en términos figurativos, obviamente. Y evidentemente la administración de Donald Trump no quiso equivocarse una vez más, tal y como ocurrió, por ejemplo, con la presidencia de Juan Guaidó, en el momento en el que se le ofreció un camino pues mucho más certero, procurando incluso apoyos en la Fuerza Armada que finalmente no se dieron. Así que pienso que la administración Trump de lo que se está asegurando es de que haya un proceso de transición
que a mí me gustaría, y este sí es un deseo que yo quiero reiterar, que la transición no sea a secas, sino que sea una transición democrática, porque no estamos hablando de cambiar a un Nicolás Maduro por dejar a una Delcy Rodríguez que también tiene serias implicaciones en temas de persecución, en temas de vulneración de derechos humanos, en temas incluso de corrupción, sino que estemos hablando de una transición hacia un régimen democrático elegido por los venezolanos, que es lo que ocurrió el pasado 28 de julio. Así es. Otro tema de controversia entre los mismos venezolanos en Venezuela y alrededor del mundo, sobre todo los de fuera de Venezuela, es que muchos dicen, bueno, es que Estados Unidos está detrás del petróleo, eso es lo que les importa. Sin embargo, he visto la respuesta de los venezolanos desde adentro, desde Venezuela per se, diciendo, nosotros realmente, ustedes no tienen idea de lo que se ha vivido, de qué hablan. Este petróleo ha dejado de ser nuestro hace tiempo. Este hombre ha quebrado, ha robado, ha saqueado el país. Incluso gente que ha dicho, es más, se lo doy todo con tal de que nos devuelvan la libertad. ¿Cuál es tu mirada con este tema del petróleo, del cual ya hemos escuchado a un Marco Rubio diciendo que básicamente lo que sí van es a invertir millones de dólares para recuperar la industria petrolera venezolana, asegurándose el control de las mayores reservas de crudo del mundo? Y pues sí se habla de ese tipo de negociaciones, pero ¿qué tú opinas? Bueno, lo que he estado sosteniendo, Ingrid, al igual que tú bien señalas, la opinión de muchos venezolanos tiene que ver con el desmantelamiento de la industria petrolera en mi país. El desmantelamiento de la industria petrolera comenzó desde que Hugo Chávez decidió que Petróleos de Venezuela, esta empresa estatal, dejara de ser una empresa productiva y pasara a ser un botín gubernamental, desde donde se financiaron a grupos de izquierda a nivel mundial, desde donde se compraron votos, desde donde incluso se amenazaba a trabajadores, desde donde en el primer momento, en el año 2002, y recuerden que esta fue una de las motivaciones por las que ocurrió el paro petrolero, que después devino en la salida del poder de Hugo Chávez, se les canceló a una serie de trabajadores petroleros que habían llegado a esas posiciones por un tema de mérito, con un pito en televisión nacional en el programa Aló Presidente. Hugo Chávez canceló a miles de trabajadores de la industria petrolera sencillamente porque no estaban dispuestos a seguir una administración que no estuviese comprometida con la productividad, pero sí con intereses políticos, y más que con intereses políticos, con intereses gobierneros. Entonces, la industria petrolera venezolana vino decayendo en la total fatalidad. Yo he mencionado que en el año 1970 Venezuela producía 3.7 millones de barriles de petróleo diario, y posteriormente en el año 1990 gobernaba Carlos Andrés Pérez, hubo apertura petrolera también para que empresas estadounidenses llegaran al país e invirtieran en el país, y se alcanzaron picos de 3.4 millones de barriles diarios. Hoy, Petróleos de Venezuela, totalmente desmantelada, no produce sino un poco más de 1 millón de barriles de petróleos diarios, y parte importante de ese millón de barriles diarios lo produce Chevron, una empresa estadounidense que recientemente empezó a operar por una licencia que le otorgó el gobierno de Joe Biden. Mira, ya para terminar, sé que tienes mucho trabajo precisamente a raíz de todo lo que está pasando en CNN y todos tus proyectos como periodista. Sí quiero saber cuál es el sentir de la gente en Venezuela. Sé que tienes familia, amistades, periodistas tuyos que están allá adentro. ¿Cuál es el sentir actual de la mayoría de los venezolanos pensantes en este momento, que no están obviamente con el régimen? Ingrid, en Venezuela nosotros no hemos dejado de vivir en una dictadura, y por lo tanto hay que decir que si los venezolanos en un primer momento quisieron celebrar, no pudieron celebrar porque los organismos de seguridad siguen en este momento, ya han emitido incluso un decreto que suspende garantías constitucionales. Han dicho que cualquiera que promocione o apoye, y léase que estos son términos bastante ambiguos, ¿no? Cualquiera que promocione o apoye la acción de Estados Unidos en Venezuela reciente, pues deberá ser perseguido y apresado por los organismos de seguridad. Por lo tanto, hay mucho miedo, la gente intenta hacer su vida. Recordemos además que en Venezuela hay una restricción importante de redes sociales, la gente no puede necesariamente estar informada al igual que lo estamos nosotros acá, salvo que utilicen plataformas de VPN, y en un país empobrecido, salvo en 2 o 3 municipios de Caracas, la gente ni siquiera cuenta con servicios de smartphone. Estamos hablando de un país que tiene severa dificultad para
ser servido con información veraz, con información objetiva y con información que incluso mencione a líderes de oposición, como el caso de María Corina Machado. Periodistas y colegas que mencionaron, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz, recibieron la presión y sus programas fueron sacados del aire. Así que para que ustedes tengan una idea de que si pasa algo en Venezuela, la gente más fácil se entera por una llamada telefónica que le pueda hacer algún vecino o familiar desde el exterior que lo que puedan ver en la televisión, en la radio o en las redes sociales de Venezuela. Eso es lo que hay que mencionar. La gente está tratando de hacer su vida, eso también hay que decirlo. Yo he logrado ver que en los momentos de mayor dificultad, no solamente en Venezuela, sino también en otros países, la gente se acostumbra a lo que significa esta presión tremenda de vivir bajo el agobio de una situación adversa y tienen que continuar adelante. Para ir cerrando, teniendo contacto con personas en Venezuela, ¿cuál es el panorama de la realidad que se vive ahora mismo en el día a día de Venezuela? Se viralizaron momentos donde las personas estaban abasteciéndose de medicina, comida en diferentes centros. Sin embargo, se está laborando, los niños volverán al colegio. ¿Cuál es ese panorama del día a día de Venezuela ahora mismo? Bueno, es lo que les mencionaba, hay una sensación de pseudo tranquilidad, la gente está muy atenta a lo que está pasando. Por supuesto, hay necesidades primarias que no pueden ser postergadas, pero créanme que hay una grandísima expectativa por los hechos que puedan ocurrir en los próximos días. En estos días, incluso hay que decir, Delcy Rodríguez ha jurado ante la Asamblea Nacional, y legítima, por cierto, ser la nueva presidenta encargada del país, algo que yo por ahora voy a ver con cautela, porque hay quienes señalan que sí, que ella está cooperando con el gobierno de Donald Trump, pero a mí me gustaría ver que si eso es así, en las próximas horas ocurran en principio la liberación de cientos de presos políticos que continúan en las principales mazmorras de Caracas, Venezuela, entre otras cosas, la apertura de señales de radio y televisión que han sido censuradas y que se le permita, en este caso a los medios de comunicación, que puedan volver a informar en libertad. Y yo pienso también como tú que hay que dar el beneficio de la duda de que pueda ser cierto que ella está colaborando. ¿Por qué? Porque de ser cierto, bajo ningún concepto, esto puede salir a la luz. O sea, precisamente ahora mismo hay que salvaguardar la integridad de las personas que desde adentro, ya sea infiltrados o del régimen, puedan estar colaborando, porque desde el principio yo me imagino que tú como periodista sabías que esto iba a ser un proceso que hay que esperar con paciencia y bueno, mientras tanto creo que lo que tenemos desde afuera es que orar. No, y además de eso, acompaño este último planteamiento que tú señalas, Ingrid, tener oración, pero además si Delcy Rodríguez está colaborando con la administración de Donald Trump, no puede mostrarse ni medianamente cercana a la administración de Donald Trump con su narrativa. O sea, tiene que montar, en palabras llanas, para el público en general, de manera coloquial, tiene que montar el parapeto. O sea, tiene que hacer ver que ella no solamente es la más leal de los leales a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, porque si no, por supuesto, pondría en riesgo toda la operación y pondría en riesgo la propia estabilidad de ese proceso de transición de los que el gobierno de Trump dicen que ella es parte. Me imagino que para ti como periodista, ya si con esto cierro, tiene que ser muy difícil ver a muchas personas en el extranjero, algunos que ni siquiera son periodistas, sino simplemente creadores de contenido de todo tipo, que están queriendo contar y entender la historia de Venezuela, la historia de ustedes. Me imagino que para ti eso debe ser un poco incómodo, ¿no? Bueno, Ingrid, yo te voy a decir una cosa. Primero, yo quiero agradecerte que me hayas llamado, porque como venezolana y con el corazón sembrado en la República Dominicana, puedo dar mis opiniones, además en un país que ostenta todas las libertades de pensamiento y de opinión. A mí no me molesta ver a personas que con su libre pensamiento y su libre albedrío consideran que esto está siendo una invasión, que esto agrede los principales términos del derecho internacional, que sí los agrede, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay que preguntar a los venezolanos si están de acuerdo o no con que eso ocurra después de 27 años de calamidad, de 27 años en los que se nos ha vulnerado la soberanía, entre otras cosas. Y por eso insisto, yo sí creo que todas las voces son válidas siempre y cuando sean libres y no pertenezcan a una voz pagada con una chequera. Y sobre todo cuando no sean voces pagadas con la petrochequera venezolana, en detrimento de millones de personas que han tenido que salir de su país por falta de medicinas, por falta de comida, por falta de oportunidades y por falta de un país en libertad. A mí no me molestan las opiniones diversas, a mí me molestan las opiniones pagadas. Wow, Buenísimo, muy, Catherine.
muy poderoso lo que acabas de decir. Pues mira, Catherine Hernández con nosotros de CNN, una periodista dominico-venezolana o venezo-dominicana, como lo quieran llamar. Gracias, Catherine, porque tú siempre, tanto con los temas de Venezuela como los temas propios nuestros y globales, siempre estás dando lo máximo de ti con objetividad. Sí, nos edificas, nos das luz muy objetiva, algo que se valora mucho en estos días en lo que es la información, que es lo que verdaderamente nos da poder. Gracias por hacer también tu trabajo. Gracias a ti, Ingrid. Y te abrazo a ti y en nombre y contigo a todos los venezolanos que viven aquí, que viven en cualquier lugar del mundo donde tengo tantos amigos y allá en Caracas, para que de verdad Dios los acompañe en este proceso y que puedan tener la libertad y volver a disfrutar de la gloria que tuvo por tanto tiempo y que tanto se merece Venezuela. Un abrazo, amiga. Gracias, Ingrid. Gracias de verdad por esas palabras que me llegan al corazón. Te quiero. Gracias definitivamente. Y gracias a todos los dominicanos que nos han expresado tanta solidaridad y tanto cariño, que no es nada más de palabras, que se siente en el abrazo de la gente y que se siente con ese compromiso en pro de un país mejor, que además estoy segura que será pronto un país común para todos. Sí. Gracias. Un abrazo, amiga. Un abrazo. Bendiciones. Igual. Nos despedimos de Catherine Hernández y nos vamos a una pausita. Esto es MAP Radio de 5 a 7. Gracias, Catherine, porque estábamos hablando del tema del momento a nivel global, geopolítico, con unas implicaciones importantísimas, un tema delicado, complejo, donde todavía tenemos que ser espectadores, curiosos y dar nuestra opinión, pero con cuidado, porque hay un país que ahora mismo se la está jugando toda. Nos vamos a una pausa y volvemos en breve. Esto es MAP Radio.